Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y cada uno de los hermanos también que nos acompañan a través de la transmisión de internet, sean bienvenidos. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el consejo de Dios, la instrucción de la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 2, versos 12 y 13. Jeremías capítulo 2, versos 12 y 13. Y cuando lo tengamos, hermanos, me dicen amén. Gloria al Señor. El tema de esta tarde lo he titulado El dejar la casa del Padre. Y dice el libro de Jeremías capítulo 2, verso 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de adorarte, oh Dios del cielo. A ti, Señor bendito, es toda gloria, a ti es toda alabanza. A ti es toda adoración, Señor. Pedimos, eterno Dios, que tu buena palabra, Señor, venga, oh Dios del cielo, como ese maná, Señor del cielo, ese pan de vida, Señor, a cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor bendito, lo haga vida dentro de nuestro ser y ministre, Señor, allí donde hay la necesidad, en cada uno de aquellos que escucharemos este mensaje. Padre Santo, te damos gracias por tu buena palabra, gracias por tu presencia y gracias por ser nuestro Dios y nuestro Padre. A ti sea toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice en estos versos que les leía: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El diario caminar con el Señor, la vida misma y las escrituras nos hablan de un Dios bueno. Es que verdaderamente Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia, porque nosotros somos testimonio de esa bondad de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, somos testimonio de esa bondad del Dios al cual servimos, en el cual también nos regocijamos, porque Dios es bueno. Amén. Mire, si nosotros recordamos el camino por el cual Él nos ha traído, si recordamos las circunstancias difíciles de las cuales Dios nos ha librado, y la misericordia de Dios que nunca se ha apartado de tu vida y de mi vida, estas revelan la bondad del Señor sobre nosotros. Cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel en este libro de Jeremías, los ha traído por todo el camino desde el peregrinaje de Egipto y los ha llevado a través de diferentes situaciones y circunstancias difíciles. Ha echado fuera a sus enemigos, todos aquellos que se levantaban contra ellos. Dice que el Señor, los soplaba como que eran hojarasca y los quitaba de delante de ellos, porque Dios había hecho solamente bondad para con Israel, para con la casa de Israel. Y con todo y eso, el pueblo de Israel siempre se apartaba, siempre apartaba su corazón de en pos de Dios. Hermano, la misericordia del Señor jamás se ha apartado de tu vida y de mi vida. El hecho que nosotros estemos aquí en este lugar, el hecho que todavía estemos respirando, tengamos vida, eso muestra la misericordia y la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es que la verdad, como hijos de Dios, somos testimonio vivo de su amor, somos testimonio vivo de su bondad para con nosotros, ya que Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Porque el Señor nunca te ha dejado ni te ha desamparado, hermano. Pero ¿cómo? Y esta es la pregunta que yo le hacía al Señor. Y de esta pregunta surge este mensaje. Pero ¿cómo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún así nos apartamos de Él?
y abandonamos la casa del Padre. La pregunta es, ¿por qué nos alejamos de nuestra relación con Dios? Yo le hacía esta pregunta al Señor, hablando de aquellos niños que nacen en hogares cristianos, hablando de aquellos niños que desde que están en el vientre de sus madres comienzan a escuchar coritos, las madres les leen tal vez salmos o les leen versículos bíblicos mientras están en el vientre y se desarrollan, nacen, van a la iglesia, los llevan a la escuela dominical, los llevan a través del servicio de jóvenes, crecen. Y mi pregunta era esta: ¿por qué cuando ellos llegan a esa edad, cuando ellos llegan a esa mayoría de edad, como le llaman muchos, de 18 años hacia arriba, por qué en vez de escoger el camino bueno, tienden a escoger el camino malo? Y yo le hacía esta pregunta a 3 jóvenes y la respuesta variaba entre ellos. Y estoy hablando de jóvenes que nacieron en hogares cristianos, jóvenes que sus padres los caminaron a través de el desarrollo en su vida, en el conocimiento al Señor. Y yo, haciéndole esta pregunta al Señor, le decía: ¿por qué estos jóvenes, si desde el vientre de su madre escucharon palabra de Dios? Yo digo, está bien, aunque no es una excusa, aquellos que somos alcanzados ya a nuestra edad adulta, aquellos hermanos en los cuales el mundo nos ha enseñado tantas cosas totalmente adversas y malas ante los ojos de Dios, aquellos que venimos tal vez de experiencias y situaciones, o sea, que el mundo nos enseñó, que la sociedad apartada de Dios y sin temor de Dios nos enseñaron. Y cuando el Señor llega a nuestra vida a esa edad adulta, es un conflicto, es un caos dentro de nosotros, ese cambio, esa transformación que Dios empieza a hacer dentro de nuestro ser. Pero yo le decía, ¿cómo de estos niños que nacen, crecen, se desarrollan en un hogar cristiano, dentro de las iglesias cristianas, y con todo y eso se apartan de ti cuando llegan a esa mayoría de edad? Yo le hacía esa pregunta al Señor. Y el Señor me llevaba a este libro de Jeremías, aunque aquí no le está hablando a los jóvenes, le está hablando a la casa de Israel y le está hablando a las familias de Israel. Porque a veces hermanos, dirigimos el mensaje hacia los jóvenes, pero Dios lo dirige hacia nosotros como hijos, a cada uno de nosotros. Por eso yo le preguntaba, ¿ha sido Dios bueno contigo? ¿Ha mostrado Dios su misericordia y su bondad para contigo, para con tu casa? Claro que sí. Miren el lugar a donde nos ha traído. Miren en la tierra que nos ha plantado. Una tierra que no conocíamos ni nosotros ni nuestros padres. Y a Él le plació traerte a ti aquí a este lugar. A muchos de nosotros, nuestros hijos nacieron aquí en este lugar a donde Él nos ha traído. Y con toda y esa bondad nos apartamos del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos alejamos de nuestra relación con Dios? ¿Por qué, si somos testimonio de esa bondad, si somos testimonio de ese gran amor, si somos testimonio de esa misericordia de Dios, por qué aún así nos alejamos de la casa del Padre? Y cuando yo digo de la casa del Padre, no estoy hablando de este edificio como iglesia, estoy hablando de aquella relación con Dios, de aquella intimidad con Dios. ¿Qué nos impulsa a alejarnos de Dios, hermano? Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Y quiero leerte esta parábola que el Señor habla aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. Es una parábola que quizás la hemos escuchado en muchas veces, desde diferentes maneras de explicación. Pero lo que yo quiero hablarte hoy es esto: ¿qué nos impulsa a alejarnos de esa relación con Dios? ¿Qué nos impulsa a alejarnos de la casa del Señor? ¿Qué nos impulsa a alejarnos de aquella comunión con nuestro Dios si nosotros mismos decimos que Él es bueno? Aquí se da la historia en el capítulo 15 de Lucas, verso 11. Dice de esta manera: también dijo, hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia llamada a una provincia apartada,
y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo dice? Perdidamente. Mire, viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? Mire, él estaba bien en la casa de su padre. Él estaba bien en ese lugar. Pero de repente, o sea, viene eso a su corazón y es el hijo menor el que le pide esto. Y le dice que reparta los bienes que le corresponden a él. Lo cual el padre accede a hacerlo. Y le da la parte que le corresponde. Qué bueno que hubiera sido para comenzar un negocio. Qué bueno que hubiera sido para comenzar, o sea, una carrera, digamos, o sea, de estudio. Qué bueno que hubiera sido, hermano, para comprarse una casa. Qué bueno que hubiera sido para algo beneficioso para él. Pero no, dice que después de algunos días juntándolo todo, se fue lejos a una provincia y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe? Una de las cosas que nos impulsa a alejarnos de la casa de Dios, una de las cosas que nos impulsa a alejarnos de la casa del Padre, son los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza. El hijo le pidió los bienes no porque él quería, o sea, emprender algo, él quería comenzar algo por sí solo. Ahora nosotros entendemos por qué muchas razones los hijos quieren irse de casa. Está bien cuando ellos quieren comenzar a tomar responsabilidades, quieren comenzar a darle dirección a su vida, quieren comenzar, o sea, a enfrentar los desafíos que la vida les va a hacer enfrentar. Valga la redundancia, está bien eso. Pero no, dice que este hijo reunió todos los bienes y los desperdició viviendo perdidamente. Los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza interna. Una de ellas es la inmundicia, la pecaminosidad. Ok, aquella inmundicia que viene dentro de nuestro ser. Porque eso lo que hace es que mueve a la persona a perder aquellos hábitos, a perder aquellas costumbres que se le enseñaron en casa. Mire cuántos padres hay sorprendido cuando miran a sus hijos, o sea, viviendo de una manera totalmente perdida, totalmente alejada, hundidos en el alcohol, hundidos en la drogadicción, hundidos en la inmoralidad y en las perversiones, o sea, inmorales y la lascivia. ¿Cuántos padres, o sea, dice, pero eso no lo aprendió mi hijo, o sea, en casa? Eso nunca lo vio, o sea, en nuestro hogar. Pero iba aquella inmundicia dentro de su corazón, iba aquella inmundicia dentro de su ser. Esa inmundicia hace que se pierdan esos hábitos que se le enseñan en casa. Mire, antes tal vez tenía el hábito de saludar a las personas mayores, ahora no tiene ya absolutamente ese hábito de saludar. Antes tenía tal vez el hábito de respetar a las personas mayores, ahora no, se burlan de ellos y hacen mofa de ellos. Y uno se pregunta, ¿pero dónde aprendió eso? Ustedes saben, uno de los puntos que el pastor tocaba el domingo era que las malas compañías echan a perder los buenos hábitos. Se pierden aquellos hábitos, se pierden aquellas costumbres. Y por eso es que el hijo no desea estar en casa. Luego viene la inmoralidad. ¿Qué es lo que la inmoralidad hace en la vida de la persona? La inmoralidad te lleva a perder los principios y te lleva a perder los valores. Sabes, toda aquella persona que se ve hundida en inmoralidades, sean sexuales, sean de cualquier índole, han perdido sus principios y ya no se valoran a sí mismos como seres humanos. Han venido simplemente a hacer algo de uso para otras personas. Pierden sus principios, pierden sus valores. Y cuando algo pierde su valor, está a punto de ser desechado. El hijo menor deseaba irse de la casa del padre. Deseaba alejarse de su padre y obviamente tenía un hermano también. Decide irse de ahí. Y el padre le entrega aquello. Porque la verdad, hermanos, de que nosotros tenemos un buen padre. Tenemos un Dios misericordioso. Miren, no porque gente se comprometió a servirle y a seguirle a Él y después se apartaron de su camino y ahora no quieren saber nada de Dios. El Señor fue y les quitó su trabajo, les quitó su casa, les quitó. No, Dios no es así. Aquello que Dios te da,
Él te lo da para siempre. Ahora, si nosotros hacemos mal uso de ello, eso ya es nuestra responsabilidad. Pero Dios es un Dios bueno. El Padre no fue y le privó de lo que le había dado. No, el Hijo se fue a una provincia lejana y dice que comenzó a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Ahora entiendo por qué la desesperación de muchos jóvenes por irse de casa. Ahora entiendo por qué la desesperación de querer llegar a la mayoría de edad. Yo siempre digo, qué bueno sería que fuera para darle un curso o una dirección buena y edificante a su vida. Pero vemos la realidad que están viviendo hoy. Vemos la realidad, hermano, que aquellos jóvenes que se deleitaron antes en la presencia de Dios, que se deleitaron en el servicio de Dios, ¿a dónde están hoy? ¿A dónde andan hoy? Viviendo perdidamente. Y luego dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿el qué? Cerdos. Y deseaba, mire, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, el joven o aquella persona que se aleja de la relación con Dios, no quiero enfocar este mensaje hacia los jóvenes, sino a todo aquel que se aparta de la relación con Dios, a todo aquel que abandona la casa de Dios o la casa del Padre. Mire, piensa que siempre van a tener control de las circunstancias, piensa que siempre todo el viento siempre va a soplar a su favor, pero ignoran que los tiempos y las circunstancias cambian, hermano. El tiempo y las circunstancias cambian. Mire, quizás era una buena parte de los bienes que le tocó al hijo menor. Y quizás él dijo, tengo para mucho tiempo. Pero cuando algo se comienza a malgastar y a mal invertir, se va en sacos rotos, hermano. Aquello no abunda, no prospera. Y eso es lo que le estaba hablando Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y le dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Y cavaron cisternas para sí, que no retienen agua. Porque la verdad que lo que hace abundar, hermano, tus bienes es la misericordia de Dios. Lo que multiplica aquello que Dios pone en tus manos es que su gracia y su favor esté con cada uno de nosotros. Pero si lo comenzamos a utilizar de una manera totalmente contraria a su propósito, contraria a su voluntad, aquello se desvanece delante de nuestros ojos. Mire, el ignorar que los tiempos y las circunstancias cambian. Tal vez muchos dirán, bueno, estoy joven todavía, tengo muchos años que disfrutar. Tristemente orábamos por una persona y alguien pedía oración por un joven de 16 años en algún lugar, en algún país. Joven de 16 años que había caído con una enfermedad que lo estaba dejando parapléjico, lo estaba dejando totalmente incapacitado, sin poder mover sus brazos, sin poder mover sus piernas. Estoy hablando de un joven de 16 años. Y que la verdad que los tiempos y las circunstancias cambian, hermano. El único que tiene control de los tiempos y las circunstancias es Dios. Es Dios, por eso es que dice que Él hará prosperar tu camino. Él, dice, ordenará nuestros pasos y nos guiará por sus sendas de justicia. Mire, el ignorar que los tiempos y las circunstancias cambian. Ahora es cierto, estamos aquí en este lugar. ¿A cuántos Dios nos trajo a este lugar? Y al principio había gratitud a Dios, al principio había, hermano, aquel agradecimiento al Señor. Pero al igual que el pueblo de Israel, con el correr del tiempo y los años se nos va olvidando. Mire cuánta persona, cuánto hijo anda fuera y alejado de la casa de Dios. Y sabes, y cuando uno habla con ellos, dice, el hecho que yo no vaya a la iglesia no quiere decir que estoy lejos de Dios. Mentira. Porque cuando tú te acercas a Dios, lo primero que Él pone es a reunirte, a acercarte a tus hermanos.
Porque no hay absolutamente nadie que pueda vivir el evangelio solo, y el evangelio no fue diseñado para vivirlo solo, sino para vivirlo en hermandad, vivirlo como una familia, como hermanos. Pero el ignorar que los tiempos y las circunstancias cambian. Mire la situación de este joven. Dice que vino una gran hambre sobre aquella región o sobre aquella provincia. Él ya había malgastado todo. Él ya no tenía absolutamente nada de dinero. Es más, no tenía ni amigos, porque ustedes saben que los amigos que él tenía ha de haber sido cuando él tenía cómo invitarlos o cómo darles algo. Pero una vez se le acabó todo, también ahí se fueron aquellas personas que le acompañaban. Se vio solo. De repente se ve solo ante aquella situación. Y mire lo que hace: se acerca a una persona de esa región. Y dice que esta persona lo manda a la hacienda, o lo envía a la hacienda a que apacente cerdos. No quiero entrar en detalles lo que simbolizan los cerdos. No quiero entrar en detalles esta historia de cómo se gastaron sus bienes y cómo sino lo que quiero hablarte es qué nos mueve, qué nos impulsa a alejarnos de la casa de Dios, de la casa de nuestro Padre. Yo meditaba mientras leía esta parábola y decía: qué triste la condición de este joven de la casa del Padre, porque ahí es donde habitaba, ¿verdad? De la casa del Padre al establo de los cerdos. Mira, si tú meditas por un momento, hermano, de la casa del Padre al establo de los cerdos. Y por eso te digo, ¿cuántas personas hay que se gozaron en el Señor? Cantaron contigo, danzaron contigo, levantaron sus manos al Dios contigo, se gozaron en las alabanzas contigo. Pero ahora, ¿cómo está su vida? ¿En dónde se encuentran hoy? ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? De la casa del Padre al establo de los cerdos. Qué triste la situación y la condición en la que había caído este hijo menor. No habemos muchos cristianos que nos encontramos en una situación bastante parecida. No habemos muchos que comenzamos un caminar con Dios, hermano, firme, fuerte, definido, y que nada nos iba a detener o a estancar o a hacer volver atrás. ¿A dónde nos encontramos hoy? ¿A dónde estamos hoy? ¿Por qué nos hemos alejado de la casa del Padre? ¿Qué te impulsó a alejarte de la casa de aquel que te ha hecho bien, que te ha hecho misericordia y que te ha traído a este lugar y te ha traído por el camino por el cual nosotros hemos andado o hemos caminado? Luego dice el verso 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren lo que está pensando que va a hablar. Ya no soy digno, dice el verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, mire qué bendición, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dos cosas quiero que veas conmigo en estos versos. Una de ellas es que alejados del Señor nada podemos hacer, hermano. Alejados del Señor nada podemos hacer. No importa que también te esté yendo hoy. No importa, hermano, que tan próspero tú creas que estás hoy. Los tiempos y las circunstancias cambian. No importa que tan saludable te sientas hoy. No importa que la pandemia no te haya tocado, tu vida no haya tocado a tus seres queridos. No importa eso, el tiempo y las circunstancias cambian. Pero alejados del Señor nada podemos hacer. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo: alejados de mí nada podéis hacer.
Mire, lo bueno es que el hijo volvió en sí. Porque sabes, aún muchos hermanos que se han apartado de aquella relación con Dios, aún muchos hermanos que se han apartado de aquella comunión con el Señor, ellos saben que tenemos a un Dios grande en misericordia, que tenemos a un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia, al cual nosotros podemos volvernos. Porque podemos volvernos a Dios, hermano. Este mensaje no es simplemente para decirte qué es lo que te aleja, sino que el Señor aún te está esperando de nuevo, de regreso a casa. Pero lo que a mí también me llamaba la atención es esto, de que el hijo conoce el camino de regreso a casa, hermano. ¿Por qué el padre no lo fue a buscar? ¿Por qué? ¿Por qué el padre? O sea, porque obviamente era alguien que tenía posesiones y tenía las condiciones de ir a buscar a su hijo. ¿Por qué el padre no sale corriendo a buscarlo? Pero una cosa, según lo que relata esto, quizás déjenme pensar, cada día a la mañana el padre se paraba ahí al atardecer viendo hacia el camino a su casa, esperando que el hijo regresara, porque ese es el corazón de todo padre. Ese es el corazón de todo padre, hermano. Cuando tú sabes que tu hijo o tu hija está pasando un momento difícil, está pasando una circunstancia difícil, está pasando una situación bastante dolorosa, tal vez a veces no corremos a buscarlos, tal vez a veces no corremos por auxilio de ellos, pero nos paramos esperando que regrese a casa, que vuelva a casa. Ese es el corazón de Dios. Él no nos ha desechado, hermano. Pero lo que me sorprende y me llama la atención, como te repito, es esto, que el hijo conocía el camino de regreso a casa. ¿Sabes cuántos cristianos hay que está pasando momentos difíciles, momentos duros, momentos adversos, sea joven, sea hombre, sea mujer adulta, alejada del Señor? Y muchas veces se sientan y empiezan a decir, no, si Dios quiere que regrese, alguien me va a venir a buscar, alguien me va a llamar, alguien me va a invitar, alguien no. Tú conoces el camino a casa porque has estado en la casa del Padre y sabes cuál es el camino de regreso a la casa de Dios. El Señor te está llamando. Cada día nuevas son sus misericordias sobre tu vida. Cada día nuevas son sus misericordias sobre tu familia. Cada día nuevas son sus misericordias sobre tu trabajo. Porque ese es nuestro Dios. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Mira, el hijo conoce el camino de regreso a casa. Pero ¿sabes cuál es la actitud que muchos toman? Pretenden ser indiferentes a la situación que están viviendo. Muchos están hundiéndose, hermanos, en las adicciones. Muchos están hundiéndose en las inmoralidades. Y dicen, no, si Dios quiere que regrese, algo va a suceder. Él te está llamando cada día que tú abres los ojos, te está llamando el Señor, vuelve a casa. Porque en ningún lugar vamos a estar más seguros que en la casa de Dios, hermano. En ningún lugar vamos a estar más seguros que bajo sus alas. Como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente, allí vamos a estar seguros. El hijo conoce el camino de regreso a casa, hermano. Mira, si tú eres una persona que se ha alejado de aquella relación con Dios, si tú eres una persona que tal vez tuviste privilegios, ministerios y le serviste a Dios y hoy te has apartado, no estés esperando que el Señor va a enviar un ángel. No, Él te está llamando hoy, te está diciendo vuelve a casa, vuelve de regreso, porque cada día Él nos está esperando que volvamos a casa. El hijo piensa eso, porque dice volviendo en sí, comienza a pensar. Y él dice, ¿cuántos jornaleros? En otras palabras, para que me entiendas, te voy a decir, ¿cuántos empleados en la casa de mi padre no tienen pan para comer, no tienen provisión? Y eso es lo que dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero él está pensando esto. Y luego dice, me levantaré e iré a mi padre, dice el verso 18. Pero esto no es la acción todavía, sino que él está pensando, o sea, cómo volver, cómo regresar a la casa del Padre. ¿Sabes? Si tú lo has estado pensando, ya no es tiempo de seguirlo pensando, es tiempo de accionar. ¿Por qué este es tiempo de accionar, hermanos? Porque el Señor viene pronto. La venida del Señor está tan cerca, hermano,
Y por eso es que se levanta toda esta situación y hay un mover en el mundo espiritual, hermano, que está de alguna manera ocasionando tantas aflicciones en los hijos de Dios. Pero aquel que nos ha llamado es fiel y nos va a guardar hasta el final, si hemos permanecido en la casa del Padre. Pero si nos hemos apartado, este es el tiempo de volver. Este es el tiempo de regresar a aquella comunión con Dios. Mira, muchas veces nosotros le pedimos a las personas que regresen a la iglesia. No, regresa a aquella comunión con Dios y el Espíritu Santo te va a guiar al lugar a donde Él quiere que te reúna, donde Él va a sanarte, donde Él va a restaurarte, donde Él va a levantarte. Pero regresemos a la casa del Padre. El Hijo conoce el camino. Ya no sigas indiferente a aquella situación que te está agobiando. Ya no sigas indiferente a aquello que está fragmentando tu familia, está fragmentando tu vida, está fragmentando tu relación con tus seres queridos. Ya no seamos indiferentes a ellos. Primeramente, reconozcamos que alejados del Señor nada podemos hacer. Segundo, el Hijo conoce el camino de regreso a casa. Él estaba pensando cómo iba a hacerlo. Pero en el verso 20 dice, toma la acción de levantarse. Miren, en el verso 20 dice, y levantándose. Esto es lo que muchos necesitamos hacer. Esto es lo que muchos que han estado pensando, si volvemos o no volvemos, si regresamos o no regresamos. No, este es el tiempo en el que Dios te está llamando. Vuelve a mí. Vuelve a mí, porque muy pronto Él va a venir por su iglesia. Él va a venir a tomar a sus escogidos y nos va a llevar con Él. Y levantándose, dice verso 20, vino a su padre. O sea, ahí lo convirtió en acción. Porque solamente los pensamientos y el pensarlo, hermano, no va a ocasionar absolutamente nada. Hay mucha gente que uno habla con ellos y dice, no, pues he estado pensando en involucrarme, he estado pensando en servir. No, ya no es tiempo de estarlo pensando, es tiempo de accionar. Este es el tiempo de accionar. Este es el tiempo de Dios para aquellos que hemos estado y hemos permanecido en la casa de Él para servirle. Ya no es tiempo de seguirlo pensando, es tiempo de hacerlo. El Hijo no solamente lo pensó, sino que toma aquella acción. Y dice que cuando iba llegando a la casa, el Padre dice, lo vio de lejos. Mire, por eso les digo, el Padre quizás cada mañana, cada tarde, al anochecer, Él esperaba que apareciera su Hijo. Él esperaba que apareciera aquel hijo menor que se había ido de casa. Y mire, dice que cuando lo vio, cuando el Padre vio al Hijo, ¿qué fue lo que hizo? No simplemente se puede ver, dijo, ya viene todo golpeado, ya viene todo. No, dice que corrió a Él. Mire, corrió a Él y no le empezó a echar en cara, o sea, en la condición que Él venía, cómo se encontraba, sino que dice que lo abrazó y lo besó. Ese es el amor del Padre que nosotros tenemos. Ese es el amor del Dios, hermano, al cual nosotros predicamos, un Dios grande en misericordia. Muchos no regresan porque piensan que Dios está ahí para señalarlo, para juzgarlo, para traer, o sea, a luz todos sus pecados y sus faltas. No, Él los conoce. Dicho sea de paso, Él ya los conoce. Pero Él está esperando que vuelvas a casa para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte. Porque ¿qué fue lo que hizo el Padre? Dice que le puso el anillo en su mano y le ordenó que fueran y que lo arreglaran. Mire, el Padre, o sea, dice, verso 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor, porque Dios da lo mejor, hermano. Dios da lo mejor. ¿Sí o no? Mire, muchas veces, porque todos hemos fallado, todos hemos cometido errores delante de Dios. Amén. ¿Verdad que todos? Todos hemos fallado delante de Dios, hermano. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero es que hice esto, que no. Cuando tú con corazón sincero te acercas a Dios y verdaderamente dentro de tu corazón hay aquel deseo de cambio, no creas que Dios va a decir, bueno, le vamos a dar esto que casi no es útil para ver si es verdadero su arrepentimiento. No, Dios da lo mejor. Mire lo que dice el Padre. Verso 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire el corazón del Padre, hermano, o de este Padre que está hablando Jesús en esta parábola. Y mayor que el corazón de este Padre de esta parábola es el corazón del Padre que nosotros tenemos, hermano. Ese es el corazón de nuestro Dios. Por eso es que aquella gente que tiene temor de acercarse a Dios es porque no le conoce o porque no quiere cambiar. Porque si es porque no le conocemos, tenemos la oportunidad de conocerlo. Pero cuando es porque no queremos cambiar, entonces sí estamos en problema. Pero dice que, verso 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire el conocer al Padre de misericordia que tenemos, hermano. Por eso te digo, aquel que conoce al Señor, aquel que ha conocido a un Dios bueno y misericordioso, no va a dudar en acercarse a Él cuando lo hace con corazón sincero, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, le dice el salmista. El conocer al Padre misericordioso que tenemos, porque Dios es misericordioso, hermano. Y Él te está llamando y me está llamando a mí a volver a esa relación con Él, a esa comunión con Él. No te voy a hablar de la actitud del hermano que nunca salió de casa. Eso lo haremos tal vez en otra ocasión. Pero si tú has permanecido en casa, si tú has estado aquí, si tú no te has ido como muchos se apartaron, entonces termina de leer esa parábola. Porque la actitud del hijo mayor fue de enojo y de molestia. Y le echó en cara al padre de que su hermano menor había malgastado, o sea, sabían dónde estaba porque se dieron cuenta que había malgastado, o sea, los bienes. Pero ahora le dice que ha regresado, tú haces fiesta. Y mire, y le reprocha al padre que para él nunca ha matado ni un cordero para él y sus amigos. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Y le dice, tú siempre has estado aquí y todo lo que yo tengo es tuyo, le dice. Mire lo que muchas veces nosotros ignoramos, por nosotros que estamos en casa, nosotros que no nos hemos alejado. A veces estamos tan pendientes de cómo viene, o sea, aquel que viene golpeado, viene lastimado. No, tú has estado siempre en casa y todo lo que tiene el Padre es tuyo y es nuestro. Pero ¿conoces al Padre misericordioso que tienes, hermano? Hermano, ¿verdaderamente conocemos al Padre misericordioso que tenemos? Porque Él te espera que vuelvas a casa. Para algún hermano, si está viendo esta transmisión y se ha apartado de su comunión y su relación con Dios, déjame decirte esto. Dios te espera que vuelvas a casa. El Señor te está esperando que regreses a casa. Porque el Señor nos está llamando nuevamente a fortalecer nuestra comunión y nuestra relación con Él, hermanos. Ya que el día de su venida se acerca y se acerca de una manera muy rápida. Ya que pronto Él vendrá por su iglesia, comprada con la sangre preciosa de su Hijo, para llevarnos a sus moradas eternas. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que por eso es que perseveramos en medio de tantas dificultades? De que Él viene por su iglesia, Él lo ha prometido. Él ha prometido venir por su pueblo, hermano. Porque Él dijo, Jesús dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si dice muchas es porque va a entrar mucha gente, hermano. Pero el Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por su pueblo. Vuelve a casa, hermano. Vuelve a esa relación con Dios. Vuelve a esa comunión con el Señor. Mira, si tú dices es que el que dirán las personas, el que dirán los hermanos, no, es Dios el que te está llamando y la casa
es de Dios, no es de nosotros, es del Señor. Y es Él el que te espera que vuelvas a casa. La venida del Señor está cerca. Se lo voy a repetir, la venida del Señor está bien cerca, hermanos. Mire, muchas veces nosotros nos hemos enlazado en juego de palabras que a la larga terminamos más confundidos que informados. Mire, le llamen rapto, le llamen arrebatamiento, le llamen como quieran llamarle. Una cosa sí sé, que el Señor ha prometido venir por su iglesia y Él va a venir, hermano. Él va a venir. Peleamos que si se llama rapto, que si se llama arrebatamiento, llámalo como tú quieras llamarlo, pero está seguro de que Él viene por su pueblo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que Él viene por su iglesia, por aquella iglesia comprada con la sangre preciosa de su Hijo, para llevarnos a esas moradas eternas. Y vamos al libro de Apocalipsis para terminar. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Mira lo que el Señor le dice a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Dice de esta manera, al verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sabes? Si hay una cosa en la cual nosotros tenemos que estar seguros, es que Dios no ha ignorado ni tu esfuerzo ni tu sacrificio, hermano. Dios no ha ignorado, el servicio que tú y yo damos para su obra. El Señor no lo ignora. Por eso es que le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mira, el Señor conocía todo de esa iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿conoce el Señor todo de tu vida, hermano? ¿Conoce el Señor todo de mi vida? Claro que sí, claro. Entonces nuestro servicio es para Dios. Aunque a veces queramos, hermano, desmayar, aunque a veces queramos abandonarlo, aunque a veces queramos dejarlo por cualquier razón y circunstancia, no. Dios conoce tu esfuerzo. Él no ignora tu sacrificio, no ignora tu esfuerzo. Y eso le está diciendo a esta iglesia en Éfeso. Pero el verso 3 le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y mire, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mas sin embargo, en el verso 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pareciera como que no hace sentido eso que le dice en el verso 4, porque en el verso 3 le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ahora bien, ¿por qué razón, si esa iglesia ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, por qué razón le dice: has dejado tu primer amor? Y que a veces, hermano, ¿sabe lo que el Señor le está hablando a esta iglesia? Es que a veces hacemos las cosas simplemente porque ya estamos programadas para hacerlo. No voy a ir a la iglesia porque tengo que hacerlo, voy a predicar porque tengo que hacerlo, pero lo hacemos por amor a nombre del Señor. Lo hacemos verdaderamente aquello que te mueve dentro de ti, aquella gratitud, aquel agradecimiento que hay dentro de tu corazón, o simplemente lo hacemos porque ya me programaron para hacerlo y de todas maneras tengo que hacerlo. Y eso es lo que le está hablando el Señor. La iglesia tenía obras, la iglesia tenía trabajo. Ellos, hermanos, hacían actividades por amor del nombre del Señor, pero habían dejado su primer amor. Y eso es lo que le había pasado a la iglesia antes de la pandemia. Mire, habían actividades, había conciertos, había campañas evangelísticas, había cruzadas, hermanos, y ustedes veían ese mover de Dios, supuestamente ese mover de Dios que iba a traer la venida del Señor. Y vino la pandemia y ese mover de Dios se detuvo ahí, porque pensaban que ese mover de Dios iba a traer la venida del Señor. Y se acabaron los conciertos cristianos, y se acabaron las campañas evangelísticas,
Y se acabaron los estadios y los gimnasios llenos. Se acabaron, hermano, aquellos, centros de reunión grandes, llenos. Se acabaron. Pero ¿cómo está tu amor por el Señor? ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿O lo hacíamos simplemente porque como otra iglesia lo hacía, nosotros también lo vamos a hacer? Y eso es lo que el Señor le dice, que ellos habían accionado, habían obrado, habían trabajado por amor de su nombre, pero habían dejado aquel primer amor, habían dejado aquella relación. Yo no sé si tú me entiendes lo que quiero decirte, hermano, pero te lo voy a explicar de esta manera. Es como, por ejemplo, en un matrimonio, cuando uno se casa y uno siente aquel amor por su esposa o su esposo. Y hermano, las primeras obras, o sea, uno las hace y las hace con aquel amor, con aquella gratitud, con aquel deseo. Pero conforme va pasando el tiempo y van pasando los años, uno ya lo hace y, bueno, lo tengo que hacer si soy el esposo de ella. Lo tengo que hacer si soy la esposa de ella, de él. Lo tengo que hacer porque son mis hijos. Entonces ya lo hace más simplemente porque está en la responsabilidad de hacerlo, pero no porque nazca dentro de su corazón aquel amor, aquel deseo de hacerlo. ¿Cómo está tu servicio a Dios, hermano? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? Verdaderamente lo hacemos por amor al Señor, por amor a aquel que nos salvó, por amor a aquel que perdonó tus pecados, por amor a aquel, hermano, que le ha dado una esperanza de vida eterna a tu alma y a mi alma. Lo hacemos por amor a Él, o lo hacemos simplemente por amor de su nombre. Hay una gran diferencia, y por eso es que el Señor le dice a la iglesia que ha sufrido, verso 3, y que ha tenido paciencia y que ha trabajado arduamente. Mire, y arduamente, cuando la Biblia usa esa palabra arduamente, quiere decir sin descanso, quiere decir, o sea, sin cesar. Lo habían hecho arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que te alejó de tu comunión y tu relación con Dios, hermano? ¿Qué es lo que te alejó de aquella cercanía que tenías antes con el Señor? Mira, porque si es un ministerio el que te acercó a esa cercanía con el Señor, no es una razón válida, porque los ministerios pasan, pero el amor a Dios permanece. Las obras se pueden cerrar, las congregaciones se pueden cerrar, pero el amor a Dios permanece. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, no es que yo amo la iglesia? No, yo amo al Señor de la iglesia. A Él es a quien yo amo. Y obviamente si amo al Señor de la iglesia, voy a amar la obra del Señor también. ¿Qué es lo que te alejó de tu comunión y relación con Dios? Porque si es simplemente, hermano, cumplir con un ministerio, cumplir con un privilegio, cumplir con una asignación que alguien me ha dado, ¿para qué seguir? Miren, en cierta ocasión yo le decía al Señor, en cierta etapa de mi vida, hace muchos años atrás, sentía algo dentro de mi corazón, sentía aquello, hermano, que el ministerio se estaba trayendo sobre mi vida. Y le dije yo en oración al Señor, Señor, si el ministerio va a hacer algo que va a oponerse o va a ser un obstáculo entre mi relación, entre tú y yo, aquí está el ministerio. Le dije eso al Señor, porque sentía algo que no estaba y no iba conforme a esa voluntad de Dios. Volví otra vez a esa comunión, no por el ministerio, no por la congregación, no porque era pastor o soy pastor de una congregación, no, sino por amor a aquel que dio su vida por mí. Y eso es lo que el Señor le está hablando a esta iglesia de Éfeso, cuando le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que te alejó de tu comunión y tu relación con Dios? Pero luego le dice, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto,
que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor nos está haciendo un llamado a volvernos a Él, hermano. Voy a pedir, hermano Isaías, que pase, por favor. El Señor te está haciendo un llamado a ti y un llamado a mí, a volvernos a Él. La primera parte del mensaje fue para aquellos que se han alejado de la casa del Señor. Aquellos que se apartaron completamente de su relación con Dios. Y ahora andan en una situación bastante dura, bastante difícil, bastante dolorosa. Por eso te ponía yo la situación y la condición del hijo menor. Porque él estaba en la casa del Padre. Él estaba ahí moraba. Pero un día le viene ese pensamiento y le dice a su padre que reparta los bienes y que le dé la parte que le corresponde a él. A lo cual el padre accede a dársela. Y dice que juntándolo todo se va a vivir perdidamente. Mire, se va, hermanos, y comienza a vivir de una manera totalmente donde pierde sus valores, donde pierde sus principios, donde pierde aquellos hábitos que aprendió en casa, donde pierde aquellas costumbres que sus padres le enseñaron, y se va a vivir perdidamente. Pero luego algo que él quizás no tenía en consideración es que el que está en control de los tiempos y las condiciones es Dios, porque Dios sigue y seguirá estando en control siempre, hermanos. Dios está en control de nuestra situación y cambian las circunstancias. Y viene un hambre sobre aquel lugar, se le acaba todos sus bienes. Y mire, de morar de la casa del Padre pasa a habitar en el lugar, en el establo donde los cerdos eran apacentados. Por eso yo ponía aquí una nota. Qué triste es la condición de aquel hijo de Dios, que en la casa del Señor se gozaba y el Espíritu de Dios lo ministraba. Y el Señor comenzó a usar su vida, pero de repente optó por irse, optó por alejarse. Y ahora tú puedes ver quiénes son las personas que lo rodean, cuáles son aquellos amigos, entre comillas, que ellos le llaman amigos, los cuales lo abandonarán cuando lo vean en una situación bastante difícil y catastrófica. Mas sin embargo, volviendo en sí, dice, volviendo en sí, comenzó a pensar en aquella casa donde él moraba, en aquella casa donde él tal vez nació y creció, en aquel lugar donde él veía que aún los jornaleros, los empleados del Padre tenían suficiente pan y bienes. Y viene todo eso a su mente. Mira cuántos hijos de Dios hay que se ha apartado de esa relación con Dios. Y solamente se acuerdan y dicen: oh, cuando yo oraba, cuando yo leía la Biblia, cuando yo se levantaba mis manos, cuando yo cantaba estos coros. Y solamente recuerdo. Pero él tomó una decisión en sus pensamientos y dijo: volveré a la casa del Padre. Pero que eso no se quede solo en pensamiento, sino que es tiempo de accionar. Si tú te has apartado de tu relación con el Señor, si tú te encuentras en una situación bastante difícil y dolorosa, no seas indiferente a esa situación que está terminando tu vida, que está terminando tu relación con tus seres queridos. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando que regreses.
Muchas veces nosotros decimos, no, ¿cómo Dios lo va a estar esperando? No, tú no entiendes el amor de Dios. El amor de Dios es tan difícil de entenderlo con la mente humana. Porque el amor de Dios es grande y su misericordia es para siempre. Él te espera que vuelvas a casa. Pero si tú eres de aquellos que has permanecido, y al igual que esta iglesia de Éfeso, trabajó en la obra del Señor, tenía paciencia, tenía arduo trabajo por amor del nombre del Señor, pero sientes que aquel primer amor, aquello que te motivó al principio a buscar a Dios, aquello que te motivó al principio a acercarte al Señor, aquello, hermano, que despertó aquel deseo en tu corazón de correr a Dios al principio, se ha ido apagando. Es tiempo de avivar nuevamente esa llama. Y el Señor nos hace un llamado hoy, aquellos que hemos permanecido en casa también, a volver a nuestro primer amor, a volver a ese primer amor, hermano, a volver a eso que te motivaba, te impulsaba, donde no habían obstáculos, donde no habían excusas para buscar a Dios, porque era grande, de tal manera que el primer amor que había en tu corazón y en mi corazón, que no importaba los obstáculos, no importaban los sacrificios, pero corríamos hacia el Señor. Es tiempo de volver a esa intimidad con Dios, es tiempo de volver a esa relación con el Señor. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Tal vez alguno dice, no, yo nunca me he apartado de la iglesia, yo nunca me he ido de la congregación. Pero ¿cómo está tu primer amor? Ahora pueden más las excusas que el tiempo de búsqueda del Señor. Ahora pueden más las obligaciones seculares que la búsqueda del Señor. Pero Él está despertando el corazón de cada uno de nosotros, sus hijos, para volvernos a ese primer amor. Este es el tiempo de volver al Señor. Si te has apartado, si te has alejado de la casa del Padre, Dios te llama hoy. Dios te llama hoy a ti, hermano. Dios te llama hoy a ti, hermana. Dios te llama a ti, joven, hoy. Vuelve a casa. Vuelve a casa, te dice el Señor. Vuelve a casa, porque muy pronto partirán de este mundo, muy pronto saldrán de este mundo. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor del cielo. Señor, muchas veces tomamos la actitud del hermano mayor, que porque hemos permanecido en casa, que porque no nos hemos alejado. Pero a veces, Señor, aquel primer amor se ha ido apagando dentro de nuestros corazones y hemos hecho más el servicio. Quizás, Señor bendito, rutinariamente, quizás porque otros no lo quieren hacer. Pero qué diferente es cuando lo hacemos porque te amamos a ti. Qué diferente es cuando lo hacemos, Señor, porque verdaderamente nuestro corazón está agradecido por todo lo que tú has hecho en mi vida, por todas las cosas que tú, Señor bendito, has hecho en mi casa y seguirás haciendo, Señor. Qué diferente es cuando mi servicio a ti es movido, Señor bendito, por ese amor que hay dentro de mi ser, que simplemente por una responsabilidad o obligación que yo tenga. Te pido, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Oro, Señor bendito, por todos aquellos que se apartaron, Señor, y descuidaron su relación contigo. Oro por todos aquellos, Señor, que se alejaron de la casa del Padre. Señor, vuélvelos a ti. Reconcílialos contigo, Señor del cielo. Son nuestros hermanos, Señor. Son hombres, son mujeres, son jóvenes que cantaron juntamente con nosotros.
se gozaron juntamente con nosotros. Vuélvelos a ti, Señor del cielo. Esa es mi oración, Señor. Que vuelvan a casa. Que vuelvan a casa, Señor. Que vuelvan, Señor, a esa relación que antes tuvieron contigo. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellos jóvenes que están siendo golpeados, Señor, por las diferentes, Señor, adicciones, Señor, y situaciones que están enfrentando. Te pido, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, a sus corazones. Que seas tú haciéndoles entender que como buen padre tú esperas, Señor, el regreso de esos hijos a casa. Y nosotros oramos por ellos, Señor. Pero también, Señor, a los que hemos permanecido dentro de las congregaciones. Que simplemente, Señor, aquello se transformó en un hábito, en una costumbre, en una rutina. Pero habíamos apartado nuestra mirada de aquella razón principal por la cual comenzamos haciendo, Señor, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro privilegio, que es por amor, Señor bendito, a ti. Te pido, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor, en las diferentes congregaciones, que volvamos a ese primer amor. Por eso tú le dices a esta iglesia: mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque necesitamos volver a esas primeras obras. Necesitamos volver, Señor, a esos días, Señor, donde recién te conocimos a ti y aquel amor, Señor, estaba dentro de nuestro ser. No había ministerio, no había entendimiento aún en la Biblia, no habían estudios, no habían logros, pero sí había un corazón, Señor, que te amaba. Padre bendito, vuelve, Señor, mi corazón a ti. Vuelve el corazón de tu pueblo a ti, Señor del cielo. Que volvamos, Señor, a ese primer amor. En el nombre de Jesús. Oro, bendito Dios, por cada petición que tenemos en nuestra lista de oración. Y oro por cada familia, Señor del cielo, de la congregación. Extiende tu misericordia, Señor. Oro también por aquellos que están viendo esta transmisión, Señor. Y si tal vez están en otros lugares o en otros países, que tu palabra llegue a sus corazones y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de ellos. Tú vienes pronto por tu iglesia. Tú vienes pronto por tu iglesia. Tú vienes pronto por tu pueblo, Señor. Vuelve nuestro corazón a ti, oh Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido que extiendas tu gracia y tu misericordia sobre esta región a la que tú nos has traído, sobre esta provincia, Señor bendito, donde tú nos has establecido, en esta ciudad, Señor bendito, donde tú has puesto, Señor, esta congregación. Extiende tu misericordia, Señor. Oramos por esta ciudad, Señor, y te pedimos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú haciendo tu buena voluntad en nosotros. Señor bendito, el mensaje ha sido expuesto y la invitación que tú haces a tus hijos de volver a casa ha sido transmitido. Señor, que ya no se quede solo en pensamientos en sus mentes, sino que tomen esa acción, Señor, y vuelvan nuevamente a esa relación y a esa comunión contigo, soberano Dios. Padre bendito, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Gracias por tu misericordia sobre mi vida y sobre mi casa. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno, Señor del cielo, de los que sirvieron, Señor del cielo, en este servicio, Señor. Los del sonido, a los de la transmisión, a los de la alabanza, a los hermanos que nos acompañaron. Que tu presencia, Señor, repose en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos
que nos vieron, Señor, a través de esta transmisión. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.